Hola, un Dios te bendiga grandemente junto a los tuyos. En esta hora voy a compartir un tema que he titulado La familia es un don, es un regalo de Dios. El texto a mencionar está en el Salmo 127, versículo 1 y 2 del Salmo 127. La palabra de Dios dice así: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Habla sobre dos clases de personas: una que duerme tranquilo en la voluntad de Dios y otra que duerme intranquilo, que su sueño es pasajero, es liviano, porque no está fundamentado en la voluntad de Dios. A la luz de este mensaje, Dios nos va a bendecir aclarándonos estos dos tipos de personas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. La palabra de Dios nos habla que Dios nos revela su voluntad principalmente de dos maneras. Hay dos maneras que Dios nos revela su voluntad. La primera, a través de su Espíritu. Jesús lo dijo: cuando el Espíritu de verdad venga, lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dijo Jesús, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Como segundo, Dios nos revela su voluntad a través de su palabra. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán, dijo el Señor. Hoy es necesario estar bajo la cobertura de la voluntad de Dios para disfrutar del don, del regalo de la familia. Sí, es necesario. Pero ¿qué decisión debemos de tomar? Hoy el salmista nos ayuda a que tú y yo tomemos la mejor decisión. Y dice en versículo 1, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. O sea, si Dios no está en esos planes, eso es lo que nos quiere decir este versículo. ¿Qué más nos arroja este versículo? Que el esfuerzo humano es vano si estamos fuera de la voluntad de Dios. Escúchalo bien, ¿verdad? No importa la habilidad, la capacidad que tengamos para emprender, aún en los tiempos de crisis que estamos viviendo. Si seguimos construyendo fuera de la voluntad de Dios, estamos arando en el mar, o sea, estamos perdiendo el tiempo. Nadie puede arar en el mar. Para tú poder arar necesitas una tierra firme. Y la única tierra firme en este tiempo se llama la palabra del Señor, que es palabra viva y es palabra verdadera. Y bajo la dirección del Espíritu Santo podemos dar los golpes certeros a esa tierra, que es la palabra del Señor. Todo proyecto que los seres humanos, ¿verdad?, pueden emprender en esta tierra, sea de familia, sea de negocio, sea de estudio, o sea de migrantes, de aquellos que prueban suerte en otros lugares para ver cómo les va. Eso está bien. Pero si todos estos proyectos están fuera de la voluntad de Dios, están destinados al fracaso. Mi hermano, suena duro, pero es la verdad. La palabra del Señor dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Hay muchos que están edificando su vida sobre el mar. El mundo es un mar para todos. El mundo es un mar para todos, donde muchos están naufragando día tras día. Pero hoy, gracias a Cristo, el Salvador, fuimos rescatados de hundirnos en ese mar de pecado. Cristo nos salvó. Cristo nos sacó del mar del pecado y nos trajo a la luz, a su iglesia. Pero hay muchos que siguen construyendo su vida sobre el mar de pecado. Y en cualquier momento de tanto arar sobre ese mar, se van a hundir. Porque el mar, en ese mar de pecado, no se puede arar la tierra como conviene. Es pasajero y es temporal. Eso es lo que ofrece el mundo. Un mar que es engañoso, que en cualquier momento te hundes.
en cualquier momento si no tomas de la mano a Jesús como Salvador para ti y para tu familia. El salmista utiliza la palabra casa o hogar, donde somos parte de una familia, porque es necesario que esa familia o ese hogar tenga bases, tenga cimiento en la voluntad de Dios. Por eso el salmista en el versículo 2, en la parte de abajo, deja escrito esto. En la parte de abajo del versículo 2. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Tremendo. Pero ¿en qué momento Dios le da un sueño tranquilo a alguien? La palabra de Dios da luz en ello. En Juan capítulo 14, versículo 23, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, es el que ama al Señor. Y amar al Señor es aquel que guarda sus mandamientos. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que dar evidencia de ese amor hacia nuestro Dios. ¿Cuántos miembros de una familia, verdad, fracasan porque viven enemistados, viven en pleito, viven en envidia, viven en celo de unos con otros? ¿Por qué? Por no tener buenas bases o fundamentos de Dios para ellos, por no tenerlo. Por eso han fracasado como familia. En vez de ser de bendición, se vuelve una maldición para ellos mismos y para todos aquellos que están alrededor. Porque están dando un mal testimonio, están dando un mal ejemplo. No está escrito en la voluntad de Dios: mirad cuán bueno y cuán agradable es. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, o la familia habite junto en armonía. Si Dios no es la base de la familia, ese hogar, escúchalo bien, esa casa está dividida con aquel que le concedió el derecho de serlo. Mira, está dividido. No está escrito en su voluntad en Efesios capítulo 3, versículo 15, ¿de quién recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra? De Dios. De Dios. Si yo no coloco a Dios como fundamento en mi familia, estoy peligrando. Estoy peligrando junto con mi casa al mismo fracaso. Porque la voluntad de Dios está escrito en Proverbios 16, versículo 25. Hay camino que al hombre o la familia le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Tremendo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres ponen a un lado la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ese hombre te lleve a un altar, mujer, y tu mujer vayas pura al altar. A ese altar, donde vas a decirle a aquel hombre: sí te acepto como mi esposo. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué ha hecho el hombre? ¿Verdad? Ha colocado la voluntad de Dios a un lado y se ha unido en su voluntad permisiva a una mujer. Y los dos, tanto hombre como la mujer, viven una voluntad permisiva delante de Dios. Y en esa voluntad permisiva, lo único que hay es conflicto. Lo único que hay es gritería. Lo único que hay es violencia. Y se pregunta uno: ¿y por qué? Porque están invalidando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está establecida en su palabra. Y la palabra de Dios dice claramente, hermano: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios te ha hecho una ayuda idónea, pero esa ayuda idónea tú la recibes en el altar de Dios. Allí Dios te la va a entregar como tu ayuda idónea, en el altar. Cuando tú haces la voluntad de Dios y llevas a esa mujer, ¿a dónde? Al altar. Y recibes de parte de Dios la bendición de la familia. Entonces Él te la va a otorgar, la bendición. Y muchas veces no tenemos la bendición. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios de la voluntad de un hogar y nos hemos unido. Ayudo a una familia, ¿verdad? Pero una familia en la voluntad permisiva de hombre, pero no en la voluntad perfecta de Dios.
está fracasando. En cualquier momento van a fracasar, en cualquier momento de su existencia. Entonces, es mejor corregir lo que hicimos mal en esta tierra. Dios nos da la oportunidad de corregirnos a la luz de su palabra para agradarle a Él. Entonces, hoy más que nunca es importante edificar y plantar la casa y el hogar, hermano, donde Dios nos da verdadero fundamento a la luz de su palabra. No está escrito: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, el hijo que honra a padre y a madre, que escucha la instrucción del padre y atiende la enseñanza de su madre, entonces va a gozar del don, del regalo de familia y todos los beneficios que una familia tiene. Pero si sigues menospreciando la instrucción de tu padre y si sigues rechazando la enseñanza de tu madre, vas destinado al fracaso. Lastimosamente, vas destinado al mismo fracaso. Pero Dios te quiere ayudar para salir de esa mala decisión que tú has tomado. En el versículo 2, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Tremendo. Aquí también el Señor le da también una advertencia a esos hogares, a esas casas, ¿verdad? Y esta parte nos habla de la tarea cotidiana. Toda casa y todo hogar tiene una tarea cotidiana, ¿verdad? De levantarse temprano, ir a trabajar, pero esto arroja más luz, hermano, más luz. Y aquí el Señor nos habla audiblemente que si estamos fuera de su voluntad, el trabajo que hacemos se nos hace sal. El trabajo que hacemos se nos hace agua. ¿Acaso puedes comerte algo salado? Nadie se puede comer algo salado. ¿O acaso toma un vaso de agua y tírala? Tira el agua que está en el vaso. ¿La puedes recoger? Ya no la puedes recoger. Se te va, ¿verdad? Así pasa, mis queridos y bellos hermanos y mis queridos amigos. Ustedes y yo podemos tener el dinero para emprender proyectos en esta tierra, pero no olvidemos que si ustedes y yo, fuera la voluntad de Dios, decidimos seguir con esos proyectos, estamos destinados al fracaso, porque no tiene las bases, no tiene los cimientos de la buena voluntad de Dios. ¿Sabes que la voluntad de Dios arroja luz? En el Salmo 100, versículo 3, diciéndonos a ti y a mí: sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién nos hizo? Dios. Dios nos hizo, ¿verdad? Y muchas veces planeamos sin tener en cuenta a nuestro Creador. Lo más importante en una casa, en un hogar, son los cimientos, las buenas bases, ¿verdad? La misma naturaleza nos los enseña. En el terremoto, ¿cuántas casas permanecieron firmes? Pero ¿cuántas casas se hundieron? ¿Y por qué? Porque el fundamento no era el mismo, la base no era la misma. Por eso se hundieron y otras permanecieron firmes, por la buena base, por los buenos cimientos. Así son las familias. Así son las familias conformadas por un hombre, por una mujer, y producto de esa relación, Dios da frutos, que son los hijos. Y todo ello suma a la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿no está escrito en la voluntad de Dios cuando no hay una base sólida en la casa o en el hogar? Se cae, pero muy diferente cuando la base, el fundamento es Dios, permanece firme. La palabra del Señor en San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Nos aclara esto. Dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, escucha bien, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, la decisión es nuestra y debemos de tomarla. Edificar sobre la voluntad de Dios te permite a ti recibir el regalo que Dios tiene para la familia. Y son muchos regalos que Dios tiene para depositar sobre la familia. Pero cuando tú y yo decidimos tener una familia, mi querido hermano, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios, estamos destinados al fracaso. Tu varón, tu mujer y tus propios hijos, que nacieron en una voluntad permisiva, fuera de la voluntad de Dios, están destinados al fracaso si tú no corriges eso delante de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hacer la voluntad de Dios, hacer un pare y buscar la voluntad de Dios, que es buscar la bendición de Dios, unir tu vida bajo la consagración de la palabra del Señor, bajo la bendición de la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y es lo que Dios también demanda de nosotros hoy a la luz de este mensaje. La palabra del Señor es muy clara con respecto a las enseñanzas. El salmista nos lo recuerda que aún en las cosas más sencillas de la vida diaria que tú y yo cotidianamente estamos, como es el hecho de levantarnos, ir al trabajo, ya sea trabajo manual o sea intelectual, porque son las dos clases de trabajo que hay. Necesitamos contar con la presencia de Dios, porque es importante, escúchalo bien, que veas tu casa o tu hogar como una bendición dada en la voluntad de Dios. Eso es importante y eso es lo que Dios quiere corregir, que tú veas tu casa, mi querido hermano, como el regalo de Dios, tu familia como el regalo de Dios, no como el suplicio, no como el lugar donde no quieres llegar o el lugar donde quieres escapar. Eso es en la voluntad permisiva, pero la voluntad perfecta de Dios, siempre hay luz en el camino, siempre hay luz en la oscuridad y siempre Dios va a mostrar una salida en la voluntad de Dios. No está escrito en su voluntad, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está. Hermano, es en Dios que tú y yo podemos ser bendecidos como familia. Es en Dios que tú y yo podemos ser honrados como familia. Es en Dios que tú y yo podemos ser protegidos en la familia. Es en Dios que tú y yo podemos, hermano, cumplir el papel de mayordomo, porque el Señor, escúchalo bien, porque el Señor nos dio a nosotros ese don de mayordomía, porque esa familia que tú tienes, esa familia que yo tengo, no es nuestra, es del Señor. Y un día vamos a dar cuenta como administradores de nuestra familia. Tu varón, vas a dar cuenta de tu rol de varón en la familia. Tu mujer, vas a dar cuenta de tu rol de mujer en la familia. Tu hijo, vas a dar cuenta de tu rol de hijo en la familia. Un día vamos a dar cuenta. Si estás vivo, un día vas a dar cuenta. Y si estás muerto, en la edad que moriste, vas a dar cuenta a Dios por tu familia. Tremendo es el Señor. La Biblia enseña que la familia verdadera y lavada en la preciosa sangre de Cristo debe anhelar, escúchalo bien, debe anhelar con todo su corazón hacer la voluntad perfecta en Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la toma de una decisión? Ok, debe ser la misma que Jesús afirmó. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O debe ser la misma que le enseñó a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro.
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando tú y yo salimos, escúchalo bien, salimos de la cobertura de Dios, o sea, de la cobertura de su voluntad, y no escuchamos su voz, hermano, no es su voluntad la que nos dice: yo soy el Señor tu Dios, que te enseño para tu beneficio, que te conduzco por el camino en que debes andar, en Isaías 48:17. Cuando tú y yo no queremos escuchar esa voz de Dios, entonces estamos ante una mala decisión. Este es el caso que le aconteció al apóstol Pablo. Y esto nos arroja para el tercer punto de este mensaje. Cuenta el relato, escúchalo bien, del libro de los Hechos, que él intenta advertir a los demás, escúchalo. Pablo intenta advertir a los demás y no escucharon. Y tienen que sufrir la consecuencia, como leemos en Hechos, capítulo 27, versículo del 10 al 11 y versículo 20 al 25. Vamos a leerlo. Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestra propia vida. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Escúchalo. El evento nos dice, sigue diciendo la palabra, el evento nos dice que fueron atrapados en una tormenta tremenda y perdieron toda esperanza de rescate. Y después de haber pasado mucho tiempo sin comida, Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Mira, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Y es lo que le pasa a las familias, ¿verdad? Cuando toman decisiones fuera de la voluntad de Dios. Sea que sea una familia conformada por la bendición de Dios, te hayas casado, pero si a Dios no lo tienes en cuenta para vivir en su voluntad, también vas a fracasar con lo que emprendas. O sea que te hayas unido a una mujer y han formado una familia en la voluntad permisiva, vas destinado al mismo fracaso. El hombre ha sido creado para obedecer la voz de Dios, esa voz audible a la luz de su palabra y dirigida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis queridos y bellos hermanos y oyentes, sigue diciendo el apóstol Pablo: pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: bendito sea el Señor. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Tremendo. El apóstol Pablo tenía buenas bases y en esas buenas bases pudo ayudar a todos aquellos que iban a perecer, ¿verdad? Iban a naufragar en ese mar. El mundo es un mar de pecado donde tú y yo estábamos antes navegando, y muchos de nosotros habían naufragado en las embarcaciones de la vida. Yo estaba naufragando en las embarcaciones de la vida, en ese mundo en el cual me encontraba. Y cuando me iba a pique, el Señor apareció como mi Salvador. Él fue mi Salvador y me sacó de una muerte segura. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer contigo en estos tiempos de pandemia. Te quiere librar de una muerte segura, de una condenación eterna. ¿Qué debes de hacer? No dejes que la embarcación de tu vida se vaya a pique en este mundo. No lo permitas, teniendo el salvavidas. ¿Quién es el salvavidas? Cristo es el salvavidas para ti, el que fue para mí en aquel tiempo, cuando me iba a pique en el mar de este mundo. Antes de naufragar, Él fue mi salvavidas y me sacó a tiempo para que hoy
para que hoy navegue junto con Él. Y Él hoy es el capitán de esta embarcación de vida. También puede ser para ti si se lo permites. ¿Cuántas veces podríamos habernos librado de algo desastroso si solo le hubiésemos pedido atención o le hubiésemos colocado atención, ¿verdad?, a las cosas que el Señor nos muestra en el camino? Y luego obedecerle. ¿Cuántas cosas nos hubiésemos, verdad, tú y yo librado? Pero muchas veces el hombre hace todo lo contrario, ¿verdad? No le presta atención a lo que Dios le habla, ni le presta oído, ni tampoco lo obedece. Hace todo lo contrario. Así somos tú y yo, infieles muchas veces delante de Dios. Pero grande es su misericordia. Hoy esa misericordia está derramada sobre nosotros para volvernos a aquel que siempre nos muestra el camino y siempre nos lleva a ti y a mí a obedecerle a la luz de su palabra, para librarnos tanto perjuicio y tanto desastre en este camino de la vida. En la toma de decisiones debemos ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios y no vernos luego atrapados, como les dije, en la tormenta de la vida. Mira, hay un caso reciente que pasó en Lima. Antes de la pandemia salió un préstamo de 95,000 nuevos soles a una persona allá en Lima y dejó de pagar por la crisis. Ya había bajado su deuda, ya había pagado y su deuda había llegado a 75,000 soles. Pero esta persona le llega una notificación del banco que su deuda había subido por los intereses, por el tiempo que había dejado de pagar. Tú sabes, ya dejó de ser de 75, subió a 90,000 soles. Y esta mujer estaba desesperada. Y esta mujer no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Hasta puede caer en un estrés y llevarla al suicidio, hasta una demencia. Eso pasa cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia de esa mujer y de todos aquellos que están bajo esa misma condición. Necesitamos tomar una decisión, ¿sí? Hay que ir a la palabra y hay que ir bajo la guianza del Espíritu. Ahí están las mejores decisiones para ti y para mí. Recuerda que Jesús nunca hizo nada antes de hablar con el Padre y esperar oír lo que el Padre le decía. Porque no buscó complacerse a sí mismo, sino al Padre que lo había enviado. En Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso quiere decir que debemos obedecerle y vivir bajo esa voluntad, lo que nos enseña Cristo en esta hora. Por ejemplo, la voluntad perfecta de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. No está escrito en su voluntad, mas el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo oyente, o tú, mi amigo que quiera reconciliarte con el Señor, si has escuchado este mensaje y quieres entregar tu vida y ponerla bajo la voluntad de Dios, o si quieres reconciliarte con Dios en esta hora, estás tomando la mejor decisión para tu vida. Estás tomando la mejor decisión. Repite conmigo si deseas reconciliarte con Dios. Señor, gracias por esta hora. En tus manos, Señor, me encomiendo y te pido perdón, Señor, por haberme distanciado de ti. Perdóname, límpiame con la sangre poderosa de tu amado Hijo y reconcíliame nuevamente contigo en el nombre de Jesús. Amén. Si te has reconciliado, si deseas entregar tu vida a Cristo, entonces, y colocarte bajo su voluntad, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, necesito tu perdón. Lávame y límpiame de toda maldad. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día de los muertos. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Haz de mí una nueva criatura en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has respondido a esta invitación, ahí en el chat escribe tu nombre, escribe tus datos, que hay muchas personas alrededor nuestro que están dispuestos a servirte. Y bienvenido a la voluntad de Dios, que es vivir bajo el amparo del Altísimo, bajo su sombra, como Él lo ha prometido. Y para concluir este mensaje, lo concluyo diciendo: para todo hijo de Dios, el mayor gozo será el vivir buscando estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Como Jesús lo afirmó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada iglesia, es hora que tú y yo oremos para que Dios nos siga bendiciendo. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, ayúdanos a velar por el desarrollo físico, emocional y espiritual de nuestros familiares, porque es un don, es un regalo tuyo ser parte de una familia. Señor, hoy más que nunca te pido que me dé la oportunidad de seguir enseñando y de seguir instruyendo a los míos, Señor, a los miembros de mi familia, a amarte y amar a su prójimo como a sí mismo. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Es un gusto de bendecirte a la luz de la palabra del Señor. Bendiciones.